Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de La Letra Colorada del año 2024. Es importante que se mantengan sintonizados para que puedan conocer lo que nos dicen nuestros entrevistados sobre lo que es la letra colorada necesaria para el desarrollo profesional y el desarrollo de sus negocios durante el año 2024. Me voy a agarrar de ese podamos, porque yo siento que yo estoy aprendiendo un montón de cosas a raíz de que hemos empezado este programa y solo espero que esta sensación tan gratificante de conocer cosas nuevas, cosas positivas, oportunidades, las estemos compartiendo oportunamente con ustedes. A continuación voy a dar un poquito de contexto noticioso. El nuevo método para reforestar una de las zonas más problemáticas de la Tierra. Se trata de una técnica que consiste en generar pequeños oasis para llevar agua y luego vegetación a un inmenso desierto. Lo que hoy en día se extiende como un vasto desierto de miles de kilómetros cuadrados, conocido como el Sahara Verde o Sahara Húmedo, por un lapso de entre 5.000 y 10.000 años, se erige como un terreno que podría recobrar su antigua fertilidad y ser nuevamente propicio para la agricultura, la ganadería y la vida humana. Este ambicioso proyecto de transformación encuentra su fundamento en una técnica innovadora y revolucionaria, la aplicación de la técnica de la media luna o la creación de pequeños oasis capaces de retener agua, una estrategia destinada a reforestar el inhóspito Sahara. La ejecución de esta técnica implica la excavación de pequeños pozos en forma de media luna dispuestos estratégicamente y tratados con arcilla para impermeabilizar el suelo arenoso que caracteriza la región. Estos oasis artificiales, una vez llenos de agua, presentan la singularidad de que gracias a la capa de arcilla el líquido no se filtra en la arena circundante. Este proceso marca el inicio de una fase crucial donde en las inmediaciones de cada oasis se plantan árboles de pequeño tamaño, resistentes al extremo calor y de bajo consumo de agua para poder desarrollarse en condiciones desérticas. Imagínense ustedes la maravilla que sería para el mundo que este proyecto tenga éxito. Recuperar el Sahara, volverlo un mato grosso, sería algo maravilloso para la defensa de la naturaleza y para defender el universo en el que nuestras generaciones tienen que vivir. Sí, y ojalá también esta técnica se utilice en otras áreas inhóspitas del planeta una vez que se compruebe su efectividad. En otros temas, en junio se acercan las elecciones europeas. Entre el 6 y el 9 de junio, dependiendo del país, se celebrarán las que serán las elecciones europeas más importantes de la historia reciente y que además podrían provocar un cambio en la geopolítica. ¿Por qué? Porque es muy complicado saber qué va a pasar. Es pronto, pero se puede dar 3 escenarios. El primero, que se mantenga la mayoría centrista formada por populares, socialdemócratas y liberales. El segundo, con un Parlamento Europeo muy escorado hacia los extremos. Y el tercero, con nuevas alianzas. Podríamos ver unas instituciones europeas más marcadas por la ideología, comentan analistas. Hasta ahora, por ejemplo, el Parlamento Europeo era más práctico que político. Todavía es pronto, pero los resultados definirán la selección de próximos altos cargos. Las decisiones finales dependerán del peso de cada grupo en la Eurocámara, pero también y sobre todo de cómo se repartan las fuerzas entre los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Hay que estar atentos, María Sola, a estas elecciones, porque Europa está expuesta por lo menos a 3 grandes crisis: la guerra de Ucrania y Rusia, la migración hacia Europa y el problema de Medio Oriente de la invasión de Hamas a Israel. Entonces, todo esto, los resultados de la elección tendrán una influencia en lo que suceda en todo el mundo. Estaremos atentos. En otra noticia reportada por diario El País, un reciente estudio reporta que los genes relacionados con tener más hijos también lo están con vivir menos. Un estudio comprueba una hipótesis que explicaría el envejecimiento, pero observa que los cambios sociales compensan este efecto de la selección natural. Una de las explicaciones para este fenómeno
puede encontrarse, según se explica en el artículo de Science Advances, en otra teoría sobre el envejecimiento. Esta plantea que los organismos tienen recursos limitados y una mayor inversión en reproducción se hace a costa de invertir menos en la reparación de ADN, algo que facilita la acumulación de mutaciones que acaban produciendo el envejecimiento. Recientemente, un artículo publicado en la revista Nature encontró una correlación inversa entre el ritmo de mutaciones somáticas de 16 especies de mamíferos y su esperanza de vida, algo que puede apoyar esta hipótesis de los recursos limitados como explicación a que más descendencia se relacione con una vida más corta. Desde 1950 se ha producido un descenso importante en la tasa de natalidad por un amplio abanico de razones, desde sociales a tecnológicas. Ambas tendencias unidas suponen un empujón en la dirección opuesta de la selección natural de variantes genéticas detectada por el estudio de los investigadores de la Universidad de Michigan. Todos estos avances en las investigaciones sobre la relación del crecimiento de la humanidad, de la población del mundo, tienen una enorme importancia para la sostenibilidad del universo, como lo conocemos y como lo entendemos. Por eso es muy importante que estemos atentos a los desarrollos que se van dando en todo lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico de la humanidad. Si bien el estudio lo plantea así, es un tema aún complejo, con muchísimas variables a despejar, y lo importante es que nos mantengamos curiosos y atentos a esas variables y esas incógnitas que se deben estudiar y desarrollar. Con esto nos vamos a un corte. Hoy, una forma diferente de hacer noticias ya tiene su cuenta de Instagram, con información de primera, entretenimiento, actualidad, noticias en vivo, la comunidad, deportes, moda, tecnología, salud, entrevistas, enlaces en vivo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram de Interactúa con nosotros en nuestra cuenta de Instagram de Hoy, una forma diferente de hacer noticias, y mantente informado. Síguenos. Hoy, una forma diferente de hacer noticias, ya disponible. Solo aquí, en Vito Te Veo. Estamos de regreso con la letra colorada y tenemos un gran invitado para este primer segmento. El tema de hoy es acerca de nuevas tendencias en entrenamiento y educación. Nuestro primer invitado es el embajador Luis Gallegos, presidente del directorio de UNITAR, United Nations for Training and Research, que provee soluciones innovativas en aprendizaje para individuos y organizaciones. Además, él es ex canciller de la República de Ecuador y un experto en temas de adultos mayores y la progresión de la sociedad hacia un mundo con gente más adulta por más tiempo. Bienvenido, embajador, qué gusto tenerlo con nosotros. Para mí es el gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, embajador, bienvenido, Lucho. Para nosotros realmente es un gran honor tenerte con nosotros, valga la redundancia, porque tú eres uno de los mejores representantes que ha tenido el Ecuador en el mundo entero y lo continúa haciendo, con el rol que hoy cumples en múltiples directorios que tienen que ver con el desarrollo social y educativo del mundo, no solamente del Ecuador. En esa línea, para el año 2024, para lo que se nos viene el futuro, ¿cuáles son las perspectivas del impacto de la tecnología en la capacitación y el entrenamiento y en educación del mundo? Bueno, mira, UNITAR es una agencia de Naciones Unidas que tiene una particularidad, y es que su mandato es el entrenamiento y el perfeccionamiento y la investigación de temas, tratando de difundir y capacitar no solamente a los sectores, sectores públicos y privados, sino llegar a formular nuevas tendencias de innovación, de tecnología. UNITAR capacita alrededor de 500.000 de personas al año. Y obviamente el efecto pospandémico es que verdaderamente muchos de estos temas se hacen en visión remota mediante Internet. Pero lo que hemos observado y en lo que trabajamos muchísimo
es la capacitación más allá del nivel profesional, ya de lo académico, sino en el tema práctico. Enseñamos negociación internacional. Para esta última cumbre climática hemos entrenado a diplomáticos, personas de la sociedad civil, comunidades de todo tipo en el mundo, respecto a cómo deben actuar en una negociación de este tipo, para obtener los mejores resultados. ¿Qué capacidad de diálogo hay? ¿Qué capacidad de crear consensos hay? ¿Cómo se debe entrar a una negociación no finalizándola antes de comenzar? Porque el elemento es tan importante que el cambio climático está en las puertas en estos momentos, teniendo efectos gravísimos en todo el mundo. Y la gente tiene dos opciones: o lo enfrenta, lo negocia, se sienta en la mesa y busca soluciones, o si no, es víctima de esas negociaciones. En la diplomacia hay un viejo lema que dice: si no estás sentado en la mesa de negociación, seguramente estás en el menú. Y esa es una de las grandes realidades. UNITAR entrena en todos los temas imaginables de la gran agenda internacional, que va desde solución de conflictos hasta el tema de derechos de la mujer, derechos de los niños. Es un ámbito global. Pero hemos encontrado, yo diría, tres elementos centrales. La una es la inmediatez que ha traído la tecnología y la corta capacidad de atención que las personas tienen en estos momentos frente a la tecnología de los sistemas que usamos todos. O sea, la computadora de mano, el teléfono nuestro se ha convertido en nuestro quehacer diario, nuestro vehículo de trabajo y nuestro vehículo de aprendizaje, noticias y demás. ¿Cuál es el span de atención necesario? Menos de 2 minutos y medio. Si pasa de 2 minutos y medio, la persona pierde la atención. Hemos visto que el aprendizaje ha cambiado enormemente con el advenimiento de inteligencia artificial. No sabemos todavía los niveles del alcance de inteligencia artificial en el manejo ya más allá de chatbots y de los nuevos desarrollos que están ocurriendo, porque verdaderamente es una problemática de gobernanza, de tecnología, de enseñanza. Todos los centros educativos, y mira, yo soy asesor de la Escuela de Derecho de Harvard en el proyecto de discapacidad. La Universidad de Harvard está analizando cuáles van a ser las consecuencias respecto al uso de inteligencia artificial, que es un nuevo paradigma dentro del manejo de la redacción, de los estudios, del conocimiento. Es un aparato que repite, pero es un aparato que repite la globalidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las nuevas tendencias tecnológicas respecto al aprendizaje post-académico? O sea, tú sigues una carrera, yo seguí abogacía, el rato que tú terminas, piensas que puedes ejercer. Hoy en día, el que termina sigue, porque el aprendizaje es diario, la innovación es tan rápida que verdaderamente la secuencia de mantenerse a unos niveles de actualidad es cada vez mayor. Y la tercera es la capacidad de aprendizaje global, porque el Ecuador tiene más teléfonos celulares que personas. Por distintas condiciones, estos aparatos están en todo el mundo y están creando una nueva visión de cómo era el reparto de información, el conocimiento, el aprendizaje, conductas sociales nuevas que están alterando la capacidad de las personas en sus tradiciones. O sea, yo te digo en términos de esto, porque tú ves a un monje tibetano hablando por teléfono con su hermano que vive en Chicago, cuando esto era inaudito hace un par de decenios. El hecho es que el imperativo de aprendizaje es uno de los elementos más centrales, porque si no estás actualizado, verdaderamente no tienes capacidad de competencia interna y externa. Embajador, es tan interesante todo lo que acaba de usted enunciar en muy corto tiempo, que podríamos realmente hacer 3 programas acerca de esto, porque cada tema es un mundo, es un universo.
Pero para ir concretando en cosas específicas, buscar la letra colorada de qué preocupa el área de la investigación con respecto de el hándicap que se puede crear en los estudiantes jóvenes al tener todas estas herramientas que usted mencionaba, el chatbox o bueno, lo que está de moda el ChatGPT y toda esa cómo se suplanta el esfuerzo intelectual mediante el uso de inteligencia artificial. Cuéntenos cuáles son esas banderas, esos red flags que salen de la investigación, no solo de este tema, sino de muchos otros que usted puede tener dentro de su conocimiento. Estamos asistiendo a un cambio paradigmático en el sector de trabajo global. Si tú preguntas a académicos en las universidades más famosas, les dice, ¿qué recomendaría que estudie? Dice, algo que no memorice. Porque usted tiene en el aparato todo lo que necesita. O sea, la capacidad de búsqueda, la capacidad de síntesis, la capacidad de entender lo que uno tiene en la mano es más importante que lo que hacíamos antes, que era aprender los códigos de memoria. Es decir, capacidades analíticas. Claro, resolución de problemas. Ajá. Y otro de los grandes temas que la tecnología nunca va a sustituir es la empatía de la gente, el cuidado de los otros. Esa relación personal, humana que uno tiene que tener con un enfermo, con una persona que requiere asistencia. Eso va a continuar y seguramente por el cambio de la dimensión poblacional va a ser más importante. Una de las cosas que se está perdiendo y con mucha preocupación la vemos es esta relación personal de diálogo, porque todo es instantáneo, mediático y de respuesta inmediata. O sea, es mal educado no responder el mensaje en WhatsApp en ese momento. Y depende cómo lo conteste para saber el tema. ¿Cuál es el nuevo idioma aprendido en la tecnología? Mira, hace muy poco tiempo los teléfonos celulares eran teléfonos, o sea, uno hablaba. Hoy en día casi nadie habla. Entonces, el dilema de este entendimiento, de la empatía, de la necesidad de negociar, de hacer acuerdos mínimos, se va perdiendo si uno tiene estos dilemas de confrontación, de posicionamiento, ¿no? Yo estudié con Roger Fisher en Harvard, negociación hace muchos años, y él escribió un famoso libro que se llamaba Llegando así. Y él fue innovador en buscar que la negociación no tenía que principiar en los posicionamientos, porque si ambas partes se posicionan, no hay solución posible. Tiene que haber un ceder o un acuerdo mutuo. La capacidad de acuerdo mutuo es lo que estamos perdiendo, y esto se ve la polarización en la sociedad mundial, se ve esto en política de Estados Unidos, el problema en Europa. Las dimensiones de polarización han llegado tanto que tú tienes países que están buscando mediadores entre partidos para buscar la solución. Entonces, eso te demuestra un poco las falencias que vamos a tener en la capacidad o incapacidad de diálogo que vamos a encontrar. Embajador Lucho, en este proceso dinámico que tú acabas de explicarnos, no se van, y con la visión global que tú tienes y con tus visitas constantes a todas partes del mundo, no se van aumentando las brechas entre las sociedades de los distintos países, aún dentro de los propios países desarrollados, no se van aumentando las brechas que hay entre los que acceden a este proceso de capacitación de tecnología y los que se quedan fuera. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que la nueva generación nace con un celular. Nosotros tuvimos que aprender COBOL y programación y una serie de otras cosas. Nosotros venimos de un aprendizaje, pero nadie nos enseñó en la escuela a manejar esto o no nos dieron el teléfono en la cuna, ¿no? El problema que yo miro es que hay ciertos segmentos de la población global que la divisoria de tecnología por incapacidad de no tener internet, como ocurre en todos los países, no solamente en los países en desarrollo, sino en los países desarrollados también. Pero hay un factor importante, y el otro día lo escribía yo con toda la convicción en el Universo, que se requiere una visión de cambio, o sea, se requiere una visión de que el mundo cambia. La constante es el cambio, como decía Heráclito, no es el que no va a cambiar. Si uno no se acostumbra
interioriza la necesidad de cambiar, de innovar, de buscar, de aceptar la innovación que tiene tecnológica, social, cultural y demás, se queda fuera. Y esto puede ocurrir en la élite o en cualquier clase social. Y no solamente es un factor económico, o sea, no es la divisoria, es una divisoria entre los mundos de uso tecnológico avanzado y los usos de tecnología que no están tan avanzados en otras partes. Pero eso nos va a volver incompetitivos en muchas fases. Y eso es una de las grandes preocupaciones, que la divisoria de inequidad va a subir. Si no tenemos la capacidad de crear innovación interna, de generar en nuestras universidades innovación tecnológica, capacitación, si no enseñamos a nuestros profesores a enseñar innovación y a usar tecnología, no vamos a llegar a competir con un mundo que hoy en día ya no sabes quién te está llamando en WhatsApp, si de Singapur. Yo normalmente madrugo, siempre he sido madrugador en mi vida, pero hoy en la mañana yo tenía una conversación a las 5:30, 6:30 de la mañana con Japón, China, Corea y Europa, porque es la hora en que el uso horario de Ecuador puede dialogar con ambos continentes al mismo tiempo, ¿no? en horas de trabajo. Correcto. Ahora, esta reflexión que hace usted de que la constante es el cambio, y estoy totalmente de acuerdo, me lleva a pensar en la teoría de los tiempos líquidos de Zygmunt Bauman, donde la receta no existe ya. Todo se mueve, todo se acomoda, y lo que funcionó en un proyecto anterior no necesariamente funcionará en el proyecto siguiente, porque hay tantos cambios, hay tantas incertidumbres, que la habilidad y el éxito se da en función de nuestra capacidad humana de diligenciar esas incertidumbres de la manera correcta. Ahora, dicho esto, ¿cómo aplicamos eso a una población que envejece y que aparte tiene una expectativa de vida mayor? Me voy a permitir tomar la información que hablábamos antes de empezar el programa para quienes nos escuchan en sus casas. En 1952 la expectativa de vida en el Ecuador era de 38 años, hoy la expectativa de vida es de 77 años, y nos decía usted, embajador, que los niños que nacen hoy en día tienen una expectativa de vida aproximada de 100 años. En ese contexto y en un contexto de tiempos líquidos, ¿cómo se programa el envejecimiento y cómo se programa la ocupación del envejecimiento? Mira, eso es uno de los grandes dilemas, porque en lo que conversábamos de la necesidad de mentalizar e interiorizar que el cambio es la constante. Tenemos un problema social de quienes se aferran a tradiciones, a valores culturales, religiosos o cualquier otro, y que mientras parte de su sociedad está entrando a este concepto de sociedad líquida, donde ya la gente no se casa, donde no tiene hijos, prefiere tener perros, donde la persona no compra casas porque le atan, no compra vehículos porque polucionan. O sea, el concepto de una sociedad líquida es una sociedad en constante transformación, donde no hay lealtad de trabajo, sino promoción y competencia, donde no se siente satisfecho puede cambiar. Cuando personas de mi generación lo que buscaban era mantenerse en un trabajo por su vida. Y esa transformación cambia a una sociedad altamente transformativa, pero cuyos valores también van a cambiar. Y ese es el gran dilema de la innovación social que vamos a asistir. Y con la longevidad vamos a tener una transición entre este tipo de sociedad más tradicional o con constantes de costumbres tradicionales a una sociedad que no las tenga. Entonces, ¿cómo va a ser esa sociedad? Es lo que van a tener las nuevas generaciones, que seguramente están haciendo hoy, que enfrentar en esta transformación tecnológica, de robótica, de nuevas tendencias de alta sofisticación tecnológica, en un manejo que es totalmente distinto a lo que nosotros teníamos. Y obviamente esa es la realidad, ¿no? O sea, no creo que haya como detener. Yo encuentro a veces gente que dice, yo no voy a usar la aplicación porque se van a enterar de cosas. Mira, en este momento la información está en todas partes. Si no quería que se enteren, ya se enteraron. Ya tienen tu algoritmo. Claro, Yuval Hariri tiene, que me gusta mucho Sí, yo también soy fanática. Dice una de las grandes realidades, y dice que él lee 5 libros a la semana. Y que
estos libros de la semana a unos le gustan y otros no le gustan. El que no le gusta llega a la página 15 y lo desecha. Pero que no, claro, él no lee en libros, en papel, sino en su Kindle. ¿Ya? La aplicación Kindle o cualquiera de las otras aplicaciones. Pero el hecho es que para la siguiente semana que está leyendo los otros libros, él ya se olvidó de cuál le disgustó o no le gustó. Pero la máquina sí se acuerda. Claro. Y la máquina le recomienda qué libros. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos tecnologías todavía incipientes que puedan medir la capacidad emotiva mía y saber cuáles son mis gustos. Y tú ves en los Google y en los Facebook, cuando tú aplicas para comprar un zapato, te salen todas las ofertas de zapatos. Entonces, la innovación tecnológica va a hacernos comprender, y eso es uno de los temas, que el algoritmo mío, el algoritmo que me conoce a mí, mi algoritmo generado por mis gustos, por mis emociones, por cualquier administrador. Por su huella digital, exacto. ¿Ya? Va a ser algo que conozcan no solamente los gobiernos, las empresas, sino que va a estar, y con reconocimiento facial van a saber dónde estás en cualquier parte del mundo, pero el reconocimiento facial lo tienes en tu teléfono cuando lo prendes. Entonces, yo creo que hay que ver esto como un gran campo de comprender mejor, de entenderlo, porque está ocurriendo a una velocidad que para nosotros es a una velocidad de un Fórmula 1. Para los jóvenes es lo natural que tienen en el manejo de la tecnología. Y eso obviamente va a ser uno de los impactos en los sectores laborales, en las actividades sociales, en las actividades de cómo las conductas familiares van a tener que regirse, las nuevas fórmulas de interrelacionamiento, que tienen un impacto en todas las sociedades, ¿no? Esto no solamente es en la sociedad desarrollada, en todas las sociedades donde haya este tema de una visión de futuro, es el gran reto de cómo va a ser la sociedad a futuro. En ese contexto hoy tenemos unos movimientos migratorios gigantescos. Lo que está sucediendo con el movimiento migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, lo que sucede en Europa con los movimientos migratorios que vienen del Medio Oriente, de Asia, y lo que sucede en Asia, o lo que no sucede en Asia con los movimientos migratorios. Todo eso también es parte de esta ola de cambio, de esta dinámica de envejecimiento y de ocupar espacios que van quedando por el envejecimiento de las poblaciones. Absolutamente. Absolutamente. Siempre hay una razón por la cual hay una ola migratoria. La una puede ser del país de donde provienen, la otra puede ser de una demanda del mercado. Y lo que tú tienes en Estados Unidos es una falta de legislación nacional americana. La ley de migración no ha sido renovada en los últimos 30 años. Los dos partidos, republicano y demócrata, no se han puesto de acuerdo en sus tendencias. La última esfuerzo, cuando yo era embajador en Washington, alrededor del 2010, el ex senador Kennedy, senador McCain, republicano y demócrata, se sentaron a ver la legislación sobre migración y fracasaron. No hay un acuerdo, pero que Estados Unidos se ha beneficiado de una ola migratoria en millones de personas que han apuntalado su economía y que han significado el ocupar los espacios que los americanos ya no quieren, ha fortalecido una economía de las dimensiones americanas. Y lo mismo ha ocurrido con Europa, porque el envejecimiento europeo ha sido reemplazado por migración, lo cual no ocurre en los países del Asia. En Japón y Corea no tienen tradición de migración. Pero la migración son en cientos de millones, que además tiene una repercusión en respecto a las remesas que remiten a sus familias, pero además de la innovación que aprenden y traen. Si tú analizas quiénes son los que se van, para muchos analistas son los más capaces de la sociedad, los más audaces, los más inteligentes, los que más se arriesgan por salir. Y ese es un tema que bien vale pensarlo, porque tiene que mirarse el tema de migración en su integridad, desde la rama humana. Yo me sorprende que por los pantanos del Darién, muriendo gente en el camino, vayan familias. Yo entendería hombres y mujeres jóvenes, pero que vayan personas mayores, adultas, familias, con niños, arriesgando sus vidas, te manda un mensaje muy claro. Embajador, esta pregunta es quizá un poco lanzada, pero la tengo que hacer. Esta visión de
la migración en las tradiciones familiares, que además siempre tenemos que tener en cuenta la tradición religiosa de la familia y de la cultura a la que nos referimos. Y cuando, digamos, en esta línea de ideas, cuando hablamos de migración europea, la migración que predomina en Europa es la musulmana, es la islámica, que es una que, estereotipando, se apega mucho a la tradición y más bien es muy reticente al cambio y tiene otra visión absolutamente diferente que la occidental con respecto del cambio y las nuevas tecnologías. ¿Cómo ve usted el impacto de esa porción migratoria tan fuerte en Europa en este contexto de modernidad y de inteligencia artificial? Mira, yo creo que hay un problema de interpretación histórica ahí, ¿no? Okay. Yo creo que, así como el Imperio Romano estuvo en todo el Mediterráneo, los árabes estuvieron en España 800 años. De acuerdo. Ya. Y lo que tú ves en el Alhambra y en Granada y en las ciudades del sur español, tú vas a ver el componente de cultura islámica, lo que tienes en Toledo y demás. No es que se fueron hace 800, que estuvieron 800 años y se fueron. No, se quedaron. Y ese factor no es que están migrando hoy. Siempre han tenido esta interrelación en el Mediterráneo respecto al tema, al tema del componente islámico. El componente islámico ha sido parte de la historia de la cultura occidental y por eso las cruzadas y Jerusalén y la importancia de la Iglesia de la Natividad y de los sitios sagrados, donde conviven tres religiones monoteístas, o sea, los judíos, los cristianos y los musulmanes tienen allí el asentamiento de sus religiones porque todas eran culturas abrámicas. ¿Ya? El problema es que, así como Huntington dice que toda migración altera el componente de la sociedad a donde va, porque lleva sus tradiciones y culturas, asimismo la ola de migración italiana a los Estados Unidos o irlandesa a los Estados Unidos cuando hubo la hambruna de la papa, cambió la sociedad americana. Y los irlandeses tuvieron 200 años para incorporarse hasta tener un presidente que fue Kennedy, que fue el primer presidente católico. Entonces, las transformaciones sociales van a tener este componente, pero hoy en día las sociedades están interrelacionadas por estos mecanismos de tecnología y la posibilidad de viajes. Bueno, los aviones están llenos, los cruceros están llenos, la gente está viajando por todas partes. Tienes una interconexión de aprendizaje y cultura. Ahora, el problema central es que la migración tiene un factor de xenofobia implícito, ya sea porque eres distinto racialmente, educativamente, religioso y lo demás, porque traes valores distintos a una sociedad distinta, ¿ya? Pero en muchos de los casos, este fenómeno que está ocurriendo en Europa, que es la derechización de Europa por el tema migratorio. Sí, sobre el tema, digamos, del tema político, para quienes nos escuchan quizá... O sea, lo tienes en Inglaterra, lo tienes en Gran Bretaña, que está firmando un pacto con Ruanda sobre el tema de asilo, lo tienes en Hungría, lo tienes en Polonia, lo tienes en Italia, lo tienes en muchas partes del mundo. Y tienes también un gran debate. El día de anteayer se discutía en el Congreso americano fondear o no la guerra en Ucrania. Y los republicanos ataron a eso cambios sustanciales en la migración americana. Si no hay cambios sustanciales en la migración americana por parte de Biden, no van a fondear la guerra en Ucrania. O sea, el factor que estamos hablando es de unas dimensiones importantísimas por el cambio social implícito. Ahora, para un país como el nuestro, que es un país pequeño, que tiene una población migratoria grande, porque la crisis del 98 nos impulsó a más de 1 millón de ecuatorianos de Europa y a Estados Unidos. Tenemos una población entre 1,5 millones a 2 millones en Estados Unidos en los últimos 50, 60 años, que mandan sus remesas al Ecuador por volúmenes que llegan a cerca de los 4 o 5 mil millones de dólares anuales y que va directo a las familias. Ese es el comportamiento de esa migración también de lo que se llama el efecto del jale, ¿no? el pulling. Porque si mi hermano me llama y me dice, ve, yo tengo un trabajo, yo trato de... ¿Ya? Entonces la noción
de que es preferible migrar para mejores días que quedarse, está afectando a los países de migración donde se van los migrantes. Y esto es un fenómeno global, porque estamos hablando de cientos de millones de personas que están migrando. Ahora, ¿qué comportamiento tienen esas sociedades en sus términos legales para tratar con decencia y derechos humanos a esos migrantes? Es la preocupación que deben tener todos los estados de donde provienen. En ese contexto, que tú lo has sintetizado también de lo que está sucediendo en el mundo, de la dinámica del cambio en tecnología, en gobernabilidad, en cambio climático, y los temas de edades, etcétera. ¿Cuál es la letra colorada? ¿Cuál al vidente, al televidente, al que está viendo este programa, que es un emprendedor, un empresario, un estudiante, cuál es tu sugerencia? ¿Cómo enfrentar esa dinámica del cambio para su futuro? Estar actualizado. Yo creo que uno de los grandes problemas es que hay un tipo de disonancia cognitiva en psicología, ¿no? En donde el fumador fuma pese a que le dicen que va a morir, pero a mí no me va a pasar. El alcohólico bebe, pero no, a mí no me va a pasar. Aquí hay que tener la conciencia de que si yo no estoy actualizado, si yo no me formo, si yo no me preocupo diariamente, esto no es un tema que se aprende en las aulas, esto se aprende en la forma de vida familiar, la innovación, la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación, la resiliencia, que es propio del empresariado. Porque ¿qué aprendes cuando eres empresario? Aprendes a adaptarte a las circunstancias, a las crisis, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, la geopolítica. El problema entre Estados Unidos y China puede distorsionar los mercados. El problema de la nueva teoría americana, de que vamos a hacer outsourcing en los países, vamos a traer nuevas innovaciones, pero no vamos a llevar a la China, vamos a llevar a otras partes. Entonces, ¿dónde aplico yo política pública? Quiero atraer esas inversiones. ¿Cómo haces esto en un entorno tan móvil en una sociedad líquida? Y entonces, la gobernanza que tú hablabas es el gran problema pospandémico. Hay una desconfianza con los gobiernos en general, con la capacidad de enfrentar una pandemia, con la capacidad de enfrentar los nuevos retos económicos, la desconfianza en los mecanismos tradicionales de gobernanza y la formulación de nuevas fórmulas de decisión que requieren no solamente juventud, innovación, conocimiento, sino empatía y conocer qué es las necesidades reales de los. Porque hay un divorcio de comunicación entre las capas sociales, ¿no? Y ese para mí es uno de los dilemas a nivel global, no estamos hablando solo de Ecuador. A nivel de la sociedad global hay una divisoria entre grupos sociales que no hemos visto antes por todos los elementos estos en conjunto. Increíble. Muchísimas gracias, embajador Gallegos. Ha sido un honor contar con su conocimiento, con su visión y todo lo que su trayectoria le permite tener y todo lo que le permitirá hacer en el futuro. De verdad, felicitaciones por todo ese gran trabajo que usted hace y por hacer quedar al Ecuador en el mejor lugar con su presencia. Muchísimas gracias. Y te vamos a agradecer que nos mantengas informados, porque como tú estás en ese estado líquido activo en el mundo entero, que nos mantengas informados de los temas más importantes y que nos recomiendes temas que deberían ser tratados para la letra colorada, para que la población ecuatoriana interprete las oportunidades que pueda tener. Encantado. Gracias, Lucho. Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Con esto nos vamos a un corte. Atención empresarios y emprendedores de Ecuador. Llegó a la pantalla y a las redes sociales el programa que te inspira a lograr tus sueños en el mundo de los negocios. Última Hora Emprende, más impactante que nunca. No te lo puedes perder. Última Hora Emprende, más que un programa, la vitrina del emprendedor ecuatoriano. No te lo pierdas todos los jueves por la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada. El tema de hoy en este segmento es la comunicación y el media training. Y para eso está con nosotros una gran invitada, Clara María Reyes. Ustedes seguramente la conocen por su programa en Radio Centro, La Lupa.
donde la escuchan entre la 1 a las 2 de la tarde, todas sus conversaciones, todas sus sugerencias, su proactividad y temas que salen del radar normal de las noticias. Además de eso, Clara María es editora en revista Vistazo y forma parte de la compañía de comunicación 11. Gracias, Clara María, por estar con nosotros. Bienvenida a La Letra Colorada. Gracias, María Sol. Gracias por la invitación. Editora de Revista Hogar, solo para quedar claro que estoy en el grupo ENSA, pero como todos trabajamos en equipo, pues es lindo hacer la diferencia, ¿no? Una cosa es trabajar hacia un contenido más femenino, que es el de la mujer en hogar, y Revista Vistazo, pues tú sabes, y ustedes saben qué es Revista Vistazo, tiene un potencial de más hecho, político. tengo que ser sincera, pensé en hogar y dije Vistazo. O sea que un mea culpa, no, así pero mismo ¿sabes pasa. qué? Es que trabajamos todos juntos, o sea, es un gran equipo y estamos todo el tiempo como retroalimentándonos de las experiencias de todos. Yo siempre digo, trabajo en Grupo Vistazo, entonces es correcto, es correcto. Bueno, entonces Grupo Vistazo, Revista Hogar, para hacer la precisión, la letra colorada de a qué se dedica Clara María Reyes. Clara María, ¿por qué es tan común subestimar la forma en que comunicamos? No sé si la subestimamos realmente, pero creo que no tenemos tanta conciencia de que todo el tiempo estamos comunicando, desde la verbalidad y desde la no verbalidad. Entonces, damos por hecho que lo que vamos aprendiendo por la vida como que va pasando y no anclamos ciertas formas, porque comunicar es fondo y es forma también. Entonces, cuando tú vas pasando como por la vida y vas absorbiendo conocimientos y luego los vas transmitiendo, que es lo que tú haces permanentemente, lo que usted hace permanentemente, es como ir recapitulando tu vida, tus conocimientos los vas comunicando, simplemente pues no te enfocas en la forma, tal vez tienes el fondo muy por dentro, es decir, sé que comunico, pero no soy plenamente consciente de todos los elementos que hay en la comunicación. Y de hecho, pues comunicar habla mucho de la persona. La forma en cómo comunicas realmente habla de ti. Tu tono de voz, cómo miras, cómo gesticulas, las palabras que utilizas. Las palabras que utilizas te dicen, lee o no lee, escucha o no escucha, es paciente, es tolerante, cuáles son los campos de interés de esta persona. La comunicación está reflejada en absolutamente todo. ¿Qué crees tú que es ese detalle de forma que es el que más somos indiferentes? Diría yo en la manera en cómo usamos nuestras palabras, en el cuidado de las palabras, porque yo te podría decir es la imagen, pero la imagen tiene mucho que ver con la personalidad. Entonces, si yo soy una persona muy creativa, muy abierta y estoy llena de colores y va acorde con mi profesión, pues esa es tu imagen. Si eres muy pulcra y muy tal vez formal, pues tu imagen también debería ir acorde a eso. Pero yo noto una falta de conciencia con respecto al uso correcto de las palabras, al manejo de las palabras. Yo tengo una pasión además por las palabras y siento que debemos cuidarlas y eso, ahí hay un descuido, especialmente en Latinoamérica. Yo noto que a la palabra como que se la toma ahí como que la ola que va y viene. No me apropio de ella y viene desde la educación. Siento que viene desde la educación. En el mundo del marketing de ventas de hace muchos años se hablaba del storytelling, los americanos, ¿no, verdad? Sí. Ahora se habla de la narrativa. En un mundo con tanto ruido, con tanta comunicación, con tanta posverdad que circula en el ambiente, ¿cómo identificar una narrativa apropiada? ¿Cómo poderse comunicar de tal forma, no que uno diga lo que cree, sino que le crean lo que diga? Es súper interesante esa pregunta. Bueno, storytelling es un término que venimos viendo desde hace muchos años. El storytelling además cada vez está más en la práctica, en los TikToks, en el Instagram, en los programas de televisión. El storytelling viene realmente desde que el hombre empieza a hablar, porque el storytelling no es otra cosa más que contar historias. Y de hecho, nosotros los seres humanos no guardamos números, ni cifras, ni datos puros, si no están conectados a una historia. Entonces, básicamente, nosotros sí tenemos que valernos de esa narrativa en español, storytelling en inglés, que nos hace que las personas se conecten con nosotros. Si no, ¿cómo saben a dónde quiero llegar si no tengo una especie de inicio, medio y fin, a pesar de que hay diferentes tipos de storytelling? Pero de una u otra manera sí pienso que hay que diferenciarse, porque hoy hay muchas narrativas y todo el mundo está peleando por ser la narrativa más llamativa.
E incluso existe esto de copiar lo que el otro está haciendo porque al otro le está funcionando. La tendencia. La tendencia, y antes, digamos en la década de 80, no teníamos cómo ver si le estaba resultando esa narrativa a alguien. Ahora sí, porque están los likes, están las reproducciones, están los seguidores. Están los trendings. Están las tendencias, los Las trendings. tendencias. Entonces, ¿cómo hacer un diferencial? Siendo auténtico. Para mí la narrativa tiene que ser siendo fiel a lo que tú eres. Porque si yo vengo aquí a posar, nadie me va a creer. Pero también hay un manejo hoy en la réplica de la narrativa, que también lo llaman el spin, la vuelta que le das a la historia para beneficiar a lo que tú quieres decir. Sí, bueno, eso ya es como una narrativa mucho más manipulada. Exacto. Pero vuelvo a la autenticidad, porque ese spin es como, ok, manipulo cada Eso, momento. la manipulación. Sí, pero creo que hoy en día la gente ya se da cuenta cuando eres auténtico o cuando estás posando o queriendo ser un personaje de. Entonces yo sí diría que siempre volver a la autenticidad, a cómo soy yo y volver a mi origen, porque mi origen es además el único que me va a salvar. Si yo digo, me van a entrevistar, digamos, y es un tema que no domino, entonces mi discurso va a tener un fin, un inicio y un fin, pero si realmente es un espacio que yo domino y que es muy coherente con mi esencia, con como yo soy, yo no voy a tener fin. Esta pregunta que te voy a hacer es para ahondar en este asunto, no la puedo dejar ir. Vivimos un mundo, un contexto general donde el mensaje continuo es sé tú, positividad, tú, pero el contexto es tú cada vez más al de al lado, más parecido al de al lado. O sea, las chicas, por ejemplo, todas, la que no tiene crop top no está en nada, la que no usa la faldita no está en nada. Es decir, el sistema, por un lado, yo encuentro una disonancia entre lo que te dice el sistema, que es sé tú, tu individualidad, digamos que tu verdadero yo, y por otro lado un contexto que te presiona a vestirte de la misma forma, a comprar el mismo producto, en términos generales, sí. ¿No? Estoy generalizando. Entonces, si vas a empezar a construir una identidad comercial, una identidad digamos de comunicacional, empresarial, ¿cómo haces para poder empatar esa disonancia? Sí, sí pasa mucho, pero también creo que es generacional. De repente las generaciones un poco más anteriores, digamos la tuya, la suya, la nuestra, tienen una formalidad, tenemos como un estigma de cómo deben verse las personas, vestirse las personas, hablar, pero las generaciones más jóvenes, las nuevas, no están tanto por ahí. Sí están en una búsqueda de identidad propia, que están diciendo, ¿yo por qué me tengo que vestir igual que el otro? ¿Yo por qué tengo que repetir lo que el otro está haciendo? Yo sí veo que hay una corriente de búsqueda de identidad. Claro, estamos en un mundo, y tú lo decías, en donde además esto de me comparo con el otro por la red social, que todo el tiempo la tengo abierta y es que si yo no soy como ella, no soy nadie, pero yo pienso, y vuelvo a la educación, que tiene mucho que ver con cómo te estructuran en casa, con tu entorno dentro de hay diferentes tipos de sociedades. Por ejemplo, la sociedad ecuatoriana tiene una forma de manejar su sistema de convenciones, sí, de valores, de valores, ¿cierto? Si tú te vas a Estados Unidos es distinto, si te vas a Europa es diferente. En América Latina, de hecho, es diferente. Yo viví 5 años en Brasil. Te podría decir que en Brasil no pasa mucho eso. La gente realmente se apropia de su identidad y dice, yo quiero ponerme esto, no pasa nada, sino... Claro, hay microsociedades que sí. También en Argentina, estudié 2 años allá, y yo veía a la gente con su propia identidad. Estaba el despeinado, la ejecutiva, el muy formal, y tiene que ver también con lo que yo escucho en mi entorno y la identidad que te ayudan a potenciar desde casa. Qué bueno que haces la pregunta, porque creo que parte del desafío de hoy es no repetirnos. Yo siempre lo digo en el programa, no nos repitamos. ¿Yo por qué quiero ser igual a usted? ¿Yo por qué quiero ser igual a ti? Si tengo mis propias capacidades, y eso me va a diferenciar y me va a hacer inventarme una narrativa, un storytelling atractivo, que esté conectado con mi esencia. ¿Con qué conectas? Danos 3 puntos, la letra colorada efectiva del storytelling. Emociones, de ley, o sea, un buen storytelling tiene emociones. Hay ciertos
como características de comunicación pegajosa, y habla de eso, de puedes tener datos que te funcionen, o sea, datos clave que te proporcionen una narrativa, tú digas, wow, ese dato yo no lo conocía. Lo inesperado hace que un storytelling sea atractivo, es decir, en lugar de que yo empiece y diga, hola, mi nombre es Clara María, ¿cómo estás?, empezar de algo distinto, como, nací un 31 de julio, soy Leo y me encanta no comer gluten. Ah, ¿cómo así? ¿Gluten? ¿Eso qué es? Es empezar a dar datos. Y lo tercero son las emociones. Y cuando digo emociones no quiere decir que yo me voy a poner a llorar ni voy a carcajearme exageradamente. Cuando digo apelas emociones es cuando tú cuentas tu historia y te das cuenta que el que está ahí atrás es un ser humano. Entonces yo conecto con emoción. Yo, por ejemplo, en el programa, en La Lupa, yo apelo mucho a la emoción porque me conecto con mi emoción porque yo creo en lo que estoy diciendo. Entonces yo me conecto con la emoción de mi audiencia, que me la imagino, porque no la conozco en persona, no a todos. Claro, es un imaginario. Esos temas claves que usted acaba de mencionar tienen que ser fundamentales, supongo yo, en el media training. Fundamental. ¿Verdad? Porque de otra manera, ¿cómo comunicas? Entonces, ¿cómo manejas el tema del media training? ¿A quién recomiendas del media training? Bueno, el media training puede estar enfocado en dos ejes, lo voy a decir así. Uno es como tratar de desarrollar las habilidades comunicacionales en una persona común que tiene un emprendimiento, que tiene una empresa, que tal vez se maneja bajo perfil. Y ahí es ayudarle a decir las cosas de una mejor manera, a expresarse mejor, a tomar firmeza, seguridad, porque aunque no lo creamos, hay gente experta en muchos temas, pero a la hora de ir a comunicarlos, se esconden, se agachan, se le baja la voz, o sea, cambia toda la perspectiva. El media training tiene que ver más con personas que están en los medios de comunicación. Entonces, enseñarle a las personas cómo comportarse frente a un medio, cómo mirar a la cámara, qué tipo de postura, entender hasta el plano que la cámara va a tener para ofrecer a la persona si realmente me tengo que quedar quieta y no mover las manos o si puedo gesticular. También... ¿Identificar a la audiencia? ¿Saber a quién le estás hablando? Primer punto, siempre lo digo, conocer tu público. Eso es lo más importante, porque no es lo mismo ir a un programa de periodismo deportivo que ir a un programa en donde el periodista es muy light o a un programa político en donde sabes que te van a hacer preguntas muy duras. Entonces uno, como media training, el paso número, no diría 1, número 2 por ahí, es identifica a tu público para que sepas cómo vas a hablar, qué términos vas a usar, qué tiempo tienes para hablarle a esa audiencia. Por ejemplo, un público joven tiene muy poco tiempo para escucharme. Él no me escucha mucho tiempo. O sea, tengo que decirle cosas rápido, cambiar de ideas. Un público más tradicional como nosotros, tenemos tiempo para la narrativa. Sobre este tema y pensando en nuestra audiencia, en quien ve este programa en su casa, maneja su negocio, de repente tiene que hablarle a sus empleados, a sus colaboradores, a sus jefes incluso, comunicar cosas claves. ¿Crees tú que el media training puede ayudar a los empresarios a comunicar de manera asertiva? Absolutamente. Un media training, si lo manejas de una manera más integral, ojo, hay media trainings de todo tipo. Entonces, un media training puede ser un poco más superficial, que se enfoque solo en la forma. En el caso mío no es solo de forma, es más desde el fondo, es decir, entender primero quién eres tú, quién soy yo, qué hago en este mundo, a qué me dedico, qué estudié, qué conocimientos tengo, para qué me preparo, cuál es el sentido de mi voz, o sea, para qué quiero hablar. Porque una cosa es sentarme y hablar. Lo otro es, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo le voy a decir a esa audiencia esto? Entonces, arrancar desde ahí, desde el por qué. ¿Para qué estoy aquí? Y luego le vas dando cambios a tu voz, entonces empiezas a observar cómo la persona habla, si habla muy rápido, si de repente no tiene firme la mirada, si su gesto es duro o es amable, si la verdad es que no está vistiéndose acorde al mensaje que quiere dar, si se escapa de las preguntas o si realmente logra decirlas, porque ojo, cualquier vocero de cualquier empresa tiene que saber todo lo que tiene que decir y tiene que saber manejar lo que le van a preguntar y sabe que tal vez no va a ser tan cómodo contestar. Hay un concepto que está muy de moda en los últimos años, el empoderamiento. Ah, sí. ¿Cómo transmites ese empoderamiento en la comunicación? Esa palabrita que se ha vuelto como muy cliché, ¿cierto? Sí, muy cliché. Pero empoderémonos. Digamos, hágale, señora. Hagámoslo. Es decir, apropiémonos. Yo diría, es importante apropiarse de la confianza y del conocimiento. Para mí son dos palabras muy importantes. Si yo tengo confianza en mí misma,
yo voy a poder transmitir esa confianza que tengo. Si yo tengo conocimiento, entonces mi confianza se va a ver más reforzada aún, porque yo confío en mi conocimiento. Entonces, a la hora de ir a comunicar esta información que tengo, sea financiera, de mi emprendimiento, de mi empresa, soy directora de comunicación o de marketing de una empresa, pues yo ya voy a confiar en todo el material que tengo, en todos los datos que tengo, en la información que tengo, en las investigaciones que he hecho. Siempre le digo a las emprendedoras o emprendedores, ¿qué te pueden preguntar que tú no sepas? Dímelo. O sea, si el proceso lo has hecho todo tú tuviste la idea, tú arrancaste, tú pusiste en un papel con pluma, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, es que siempre hay ese temor a quedar mal. A quedar mal. Ajá. Y aquí, esto es muy un gran importante. inhabilitante, ¿no? Pero no lo debería ser, porque no hay ningún problema en decir que no sabes algo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿quién eres tú para saberlo todo? A mí me priva, por ejemplo, en ese sentido la palabra desconozco. Desconozco, no sé del tema, ¿no? No es lo mío, paso. Claro, no es tu área, no es tu campo de interés, no es tu área de conocimiento, no tengo esa información, pero la podemos investigar juntos, o sea, sal en el camino, pero no lo tienes que saber todo. Ahora, Clara María, hablábamos de segmentos, hablábamos de conocer a tu audiencia. Yo quiero conocer qué dice tu público, tu audiencia de la sociedad donde vivimos. ¿Cuáles son los temas más apelantes que la gente comenta más, que tienes más feedback en la red, que te llaman a decir eso me gustó, eso no me gustó, que produce emoción, que gatilla respuestas? ¿Cuáles son esos temas que ves tú y que nos dan luces sobre la sociedad donde vivimos? Mira, esa pregunta me gusta mucho, porque si la sociedad fuera como la audiencia de La Lupa es, hay mucha esperanza. Yo solo te digo eso. Ya. Es decir, es una audiencia que está interesada en autorreflexión, en autoconocimiento, en su salud, en la salud de la sociedad, en la salud mental, en las emociones. Es una audiencia que está atenta a la curiosidad, a conocer más. Yo solo tengo una hora al día y en esa hora al día yo digo, ¿cómo alguien puede llevarse algo bueno de este programa? ¿Cómo alguien puede cambiarle, no voy a decir la vida, pero tal vez el día? Y con eso yo me doy cuenta que es una audiencia que está todo el tiempo queriendo ser mejor. Porque yo tengo un pensamiento, digamos, una línea de pensamiento, una filosofía de vida, y es que todos podemos ser gestores de cambio donde estemos. Y yo trato de hacerlo en el programa. Y yo creo que la audiencia que sigue La Lupa no se quedaría si no tuviera los mismos valores que comparto con esa línea. Claro, estás no se conectando, quedarían. No se quedaría. Ahí bonito. Bueno, qué saber que hay, qué bueno saber que hay esperanza. No te puedo dejar ir sin hacerte una pregunta. De las campañas del 2023 en el Ecuador, excluyendo la política, ¿cuál crees que ha sido la más eficaz en comunicar o en conmover? Dependiendo del objetivo de esa campaña, ¿no? Sí, es difícil no asociarlo con lo político. Es difícil, porque no te voy a decir que he hecho análisis de las campañas publicitarias y mediáticas de todo el año. No es mi foco. Yo me enfoco mucho más en el humano, más que en la marca per se. Pero hay un personaje que yo creo que hizo algo importante y es Lavinia. Yo creo que ella fue una vocera desde lo humano que conectó con mucha gente. Yo no puedo decir que lo puedo separar de lo político porque es difícil. Y además se conectó con generaciones nuevas, que era algo que no pasaba antes. No lo estoy calificando como positivo, negativo o neutro. Estoy diciendo que hubo un impacto sin duda. Importante. Fue un logro. Sí. Sin duda, mira tú, no vi venir esa respuesta. Sí, yo pienso que fue muy relevante la inserción de la imagen y de su narrativa en todo lo que pasó. Y antes de despedirnos, Clara María, para nuestra audiencia, para la gente que está en su casa, unos tips, la letra colorada para comunicar eficazmente. Bueno, lo primero que tendría que decirte es conéctate con tu esencia, busca realmente qué eres, qué es lo que quieres comunicar, pero con veracidad y autenticidad. No intentes copiar al otro, no intentes ser el otro. Trata de ver cuáles son tus bondades comunicacionales antes que tus falencias, porque eso es lo que te va a dar confianza.
Y luego pues a las falencias ir corrigiéndolas, obviamente, ¿no? Se nos hace difícil escuchar nuestra propia voz, grábate y escúchate. Se te hace difícil ver tu propia imagen, grábate en un video y mírate. Y sé crítico constructivo para que puedas tener una retroalimentación. Y siempre tener un storytelling que te ayude, que te aporte. Y yo siempre pienso que le aporte al resto, porque si tú no vas a hacer una narrativa que le aporte a la sociedad, ni hagas la narrativa, en otras palabras. Excelente. Sí. Fantástico. Mil gracias por todo esto que hemos conversado, que hemos compartido. Gracias a ustedes también por vernos en su casa y con esto nos vamos a un corte. Vito TVO, la mayor fuerza informativa y de opinión en política, economía, negocios, tecnología, con nuestros aliados principales. Carlos Vera en Vera a su manera y Veraz. Ecuador tiene nuevo presidente de la República. Juan Javier Benedetti en Punto de Orden. Solo me hago responsable de lo que digo. Janet Nostroza en Vis a Vis con Janet Nostroza. Puntos importantes. Juan José y María Sol Pons en Letra Colorada. Coyuntura empresarial, una guía para tu negocio. Juan Carlos Casinelli en Horizonte Productivo. La Unión Europea se convierte en pionera. Fernando Aguayo en América. Bienes de capital y también insumos para el desarrollo. José Alvear en Alvear Libertario. Ecuador cuenta con un nuevo presidente. Desde Manabí, Pedro Clotario Cedeño en Charla sobre el Tapete. Acribillar al sector turístico y productivo de Manabí. Alberto Rigail en Ciotol. Bienvenidos a su programa Ciotol. Pablo Rizo, analista financiero y portuario. Los ecuatorianos debemos de enfocarnos y defender. Vito TVO, la mayor fuerza de opinión de la televisión digital del país. Estamos de regreso con la Letra Colorada en nuestro último segmento de conclusiones. Quiero rescatar el aporte de Clara María Reyes en los términos de comunicar de una manera íntegra, de una manera honesta. Para poder tener una narrativa que se sostenga, uno tiene que contar su verdad y sostenerla de esa forma, diseñarla apropiadamente, pero tener en cuenta quién soy yo, qué voy a decir y por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué voy a comunicar. Eso siempre va a ser el gran fundamento de una narrativa fuerte y duradera. También es importante destacar todo lo que nos ha ilustrado el embajador Luis Gallegos, ex canciller del Ecuador y actual presidente de UNITAR, Organización de las Naciones Unidas dedicada al entrenamiento y a la capacitación en el mundo entero. Él ha destacado el hecho de que hay un envejecimiento de la población en el mundo, que tenemos ya 1 billón de ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad y que para el 2030 habrán 3 billones. Y la necesidad de orientar la capacitación a este enorme segmento de la población mundial que todavía está en una etapa de producción, de capacitación y de proyectarse por muchos más años de vida. Pero hay que destacar especialmente el trabajo en la capacitación de negociadores que puedan entrar a estas mesas de negociación, a los pactos, a los tratados, pero con la mente abierta, no con ideas prefijadas. Tienen que entrar absolutamente limpios de prejuicios o de perfilamientos, de tal forma de que haya un verdadero proceso de intercambio de criterios y de negociación que lleven a acuerdos felices que beneficien a toda la humanidad. Queremos agradecerles siempre por su sintonía, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en Instagram, en TikTok y por supuesto en YouTube, donde probablemente usted está viendo este programa desde su casa, desde el carro, desde la oficina, desde donde sea que el tiempo se lo permita. Gracias siempre por su sintonía y muy buenas noches. Buenas noches.